Muy bien, el tema que vamos a ver el día de hoy es energía y medio ambiente. Hemos estado viendo todo eso de calor, temperatura y, bueno, también el tipo de energía, ¿verdad? Un tipo de energía que es la energía eléctrica. En esa nos vamos a centrar el día de hoy. Pero antes de, bueno, para comenzar, Ellen, ¿qué tal el clima el día de hoy, Ellen? Para ti, ¿qué tal? Pues está soleado. ¿Está soleado? ¿Tienes calor? Veo que hasta ventilador tienes. Sí. Ay, yo no tengo calor. Aldo, ¿qué Ah, tal? es que está mi hermano acá y tiene el 20 y me da. Ah, bueno, sí, porque veo que tienes ventilador. Aldo, ¿qué tal el clima? Perfecto para estar acostada en tu cama. Ah, seguro. Lástima que estás tomando clases sentado. Ok, pues con esta pregunta suelen abrirse muchísimas conversaciones, ¿verdad? A veces como para romper el hielo, estás con alguien, no sabes qué decir. Recurrimos a esta pregunta. ¿Qué tal el clima? Oh, mira qué bonito día. Hoy hay calor, está haciendo un poquito de frío. Y así como que empezamos a conversar con algunas personas, ¿verdad? Quizás esté lloviendo y, ay, mira, no esperaba que llueva o ay, qué bonito está el sol el día de hoy. Son comentarios que hacemos para romper el hielo y pues hablar un poquito acerca del clima. Entonces, si ayer llovió y hoy es soleado, diríamos entonces que entre ayer y hoy el clima varió fácil por unos 5 grados Celsius. Pero a esa variación del clima, que por ejemplo, de hecho ayer estuvo como que poquito fresquecita a la tarde, estaba el viento, un poquito de fresco en la noche. Hoy amanece y está desde temprano el sol, el día muy soleado, ¿verdad? Entonces varió la temperatura. Sí varió. Pero, Alejandra, ¿tú crees que esto se refiere cuando escuchas o has escuchado sobre el cambio climático? ¿No? Vania, ¿a eso crees que se refiere el cambio climático? Que ayer, pues tal vez hubo frío y hoy amaneció bien soleado. Eso es el cambio climático. Sí. Sí. Unos dicen que sí, unos dicen que no. Bueno, vamos a ver. La temperatura de hoy indica el estado del tiempo, la de hoy. O sea, bueno, déjenme decirles exactamente a qué temperatura según estamos. Ahí está, según estamos a 27 grados ahora mismo. Ahí está, Diego. Según ahora estamos a 27 grados centígrados o grados Celsius, ¿verdad? Eso nos está indicando el estado del tiempo. Hoy, bueno, hoy es un día soleado. Hay bastante sol, muy bonito el día. Ok, eso es lo de hoy, la temperatura del día de hoy. Pero el clima se refiere al promedio de estos estados del tiempo medidos durante muchísimos años. No es lo mismo la temperatura del día de hoy que el clima de algún estado o, por ejemplo, el clima en general, ¿verdad? Porque el clima no es solamente lo que fue la temperatura que estuvo hoy, sino es el estudio. Cuando se van estudiando los estados del tiempo, día con día, incluso años, tardan años para determinar pues cuál es el clima de una región. Ejemplo, aquí en Yucatán, ¿cómo es el clima, Ernesto?
El clima de Yucatán. Pues mayormente creo que es calor, con calor. Así es caluroso el clima de Yucatán. Para invierno de repente hay frío y todo, pero el clima que predomina es el caluroso. Y esa es la diferencia entre clima y temperatura. No de que, por ejemplo, ayer estuvimos a, qué sé, 15 grados y hoy en la tardecita ya estamos a 30. Sí varió la temperatura, pero no se refiere a que el clima de Yucatán ya es frío y no. Entonces, el clima es el estudio de esos estados del tiempo durante muchísimos años, ni siquiera 2 o 3 años, incluso décadas se tiene que estudiar para determinar. No se puede obtener conclusiones sobre el clima a partir de las variaciones de la temperatura de un día a otro, ¿verdad? Lo que cuenta es saber cómo evolucionan los promedios de temperatura, de lluvia, de viento en varias décadas. Hay lugares en donde pues llueve muy poco y no porque llueva un día van a decir, ah, bueno, el clima ya es lluvioso, solo porque llovió, no lo sé, 2 veces al mes, sino que hay que estudiarlo durante varias décadas para sacar los promedios, tanto así como de lluvia, de viento, de la temperatura. Entonces, esta es la diferencia. La temperatura es el estado del tiempo del día de hoy, ¿verdad? Y el clima al de muchísimos años. Y bien, ahora vamos con el cambio climático. Que algunos decían que sí es cambio climático, sí se refiere a que ayer estuvo con frío y hoy está caluroso, dice. El cambio climático se refiere en realidad a la observación que los registros históricos muestran una variación notable en la temperatura promedio del planeta. Aquí está, de todo el planeta, ¿verdad? En el último siglo, fíjense, siglo. ¿A cuánto equivale un siglo, Eduardo? 100 años. Correcto. Se ha estudiado esto desde hace 100 años. Dice, en el último siglo, los últimos 100 años, el promedio de la temperatura aumentó cerca de 1 grado centígrado, 1 grado Celsius. Esto no es poco, aunque pareciera poco, que por ejemplo, para nosotros tal vez es poco. Ahorita estamos, les dije, a 27 grados. Más tarde puede que estemos a 28, ¿verdad? Así no lo vamos a sentir. Pero en realidad esto no es poco. Las consecuencias son preocupantes y podrían ser catastróficas de que la temperatura vaya cambiando, en este caso aumentando en el planeta, en todo el planeta. Aquí es, y en el último siglo ha aumentado 1 grado esta temperatura. Como les digo, pareciera poco, pero realmente no lo es. Y las consecuencias de este aumento de temperatura pueden ser realmente catastróficas. Y viene lo que es el calentamiento global. ¿Quién ha escuchado sobre el calentamiento global? ¿Alguien que me quiera decir algo sobre el calentamiento global? Sophie, Shaila, ¿qué saben del calentamiento global? El calentamiento global parece como una energía. Es que sí me acuerdo que he escuchado ese calentamiento global, no me acuerdo, creo que es algo de que esté con la energía, que algo suceda con la energía que está como, parece como de que se relaciona. Por ejemplo, si es como los cambios o que se transforman las energías de los objetos que pasan. Más o menos. ¿Alguien Creo más? que es lo caliente que se hace, por ejemplo, en esas cosas donde hay mucho hielo, están los pingüinos.
Pues con el calentamiento global se va derritiendo todo eso porque entre más quemamos, más calentamiento global hay. Así Es es. el Tengo cambio entendido climático. que se debe a... Ah, chale, claro. Perdón. Ale, me encanta Tengo porque ella por entendido que, reírse hace. tengo entendido que se debe a que por contaminación hemos dañado la atmósfera, haciendo que lugares como el Polo Norte sea más delgada o menos densa y puedan pasar con mayor facilidad los rayos solares, derritiendo los polos y al no tener, y ahora es más irregular de lo que era antes, al parecer, ¿no? Entonces ahora ya no, ya afecta más el clima. Exactamente, así es. Muy bien. Muchísimas gracias por sus comentarios. A eso se refiere el calentamiento global. Sin duda afecta el clima. Su nombre lo dice calentamiento, de calentar. Global, ¿qué es global? Pues nuestro planeta. Entonces, a eso se refiere el calentamiento global. Se relaciona con la energía que consumimos, producimos y despilfarramos. Pues es necesaria la energía para vivir, ¿verdad? Pero de repente abusamos de ella, incluso la desperdiciamos. ¿Y qué pasa? Pues que se tiene que generar y se está generando cada día más y más y más energía por la demanda de la energía. Y mientras más construcciones hayan, se va a requerir más energía y bueno, va a tener que producirse más energía. Entonces, al producirse esta energía, como decía Ernesto y Alejandra, pues se tienen que quemar combustibles para obtener energía. ¿Y qué pasa? Esta quema de combustibles va aumentando la temperatura. Y de ahí es de donde proviene el calentamiento global, el cambio climático. Como decía, incluso los casquetes polares comienzan a derretirse porque la temperatura está aumentando, está haciendo más calor. Entonces empiezan a derretirse y de ahí van a derivar muchísimas consecuencias terribles. El aumento del nivel del mar, definitivamente. La pérdida de vida animal en estos lugares, ¿verdad? Y un montón de consecuencias. Alex, ¿qué tipo de energía utilizan en tu casa? Energía. ¿Cuál? Pues, pero ¿como qué tipo de energía? Ajá, eólica, hidráulica, eléctrica. Pues eléctrica, la más común. Exactamente. Andrea, ¿en tu casa? Manda, maestra, no escuché la pregunta. ¿Qué tipo de energía utilizan en tu casa? Eléctrica y para los aparatos que ocupan mucha corriente, panel solar. ¿Tienen paneles solares? Ahí está. Justamente por ahí venía la siguiente pregunta. Si recurren a algún tipo de energía alternativa y esa es una energía alternativa. Los paneles solares que no utilizan ningún combustible, simplemente lo natural que es el sol. Muy bien. Yo me imagino, como dice Alex, la más común es la que todos utilizamos en casa, que es la energía eléctrica. Creo que la mayoría utilizamos la energía eléctrica como nuestra principal fuente. Y pues aquí Andy nos dice que en su casa están utilizando la energía solar, ¿verdad? ¿Alguien más utiliza otro tipo de energía en su casa? Yo igual utilizo la solar porque tenemos un aparato ahí que carga celulares chiquitos con la solar. Ah, mira, excelente. Y Muy también bien, con es las muy... calculadoras. las calculadoras. Cierto. Entonces es muy bueno empezar a recurrir a este tipo de energías alternativas, porque pues generalmente sí
Lo más probable es que todos utilicemos combustibles derivados del petróleo, como gasolina, el gas LP, que es el que utilizamos, ¿verdad?, para la cocina, y pues electricidad, sin duda. Electricidad es lo que más utilizamos en casa. Principalmente para obtener luz, ya luego que para ver televisión, escuchar música, estar aquí conectados a la clase. Lo principal es la energía eléctrica. Entonces, la forma más utilizada de producir electricidad se basa en enormes generadores eléctricos que transforman energía mecánica en energía eléctrica. Así es. De ahí obtenemos nosotros nuestra energía, la que llega a nuestra casa. Viene de enormes generadores eléctricos. Podemos observar. La mala noticia es que en nuestro país la mayoría de plantas generadoras de electricidad, como esa que está en la imagen, pues utilizan combustibles como combustóleo, diésel, carbón o gas natural en centrales termoeléctricas. Yo sé que todos han visto una central termoeléctrica acá en el estado. Ya la han visto, entonces esa es la que, nos provee energía eléctrica, pero como dice aquí, utilizan combustibles que contaminan nuestro medio ambiente. ¿Cómo funcionan estas centrales termoeléctricas? Pues los combustibles que utilizan, pues los queman. Los queman para calentar agua y generar vapor. Si observan en la imagen, vean cómo sale el vapor. Y yo sé que lo han visto. Cómo está saliendo el vapor siempre de estas centrales. Y bueno, el vapor es a alta presión, tan alta la presión del vapor que mueve unas turbinas, que a su vez mueven los generadores eléctricos y que gracias a este movimiento, día con día, enormes cantidades de combustibles son quemados. ¿Por qué? Para que las ciudades tengan energía eléctrica. Para conseguir esta energía, que nuestras calles estén alumbradas y tengamos todo lo necesario en casa, se tienen que quemar enormes cantidades de combustibles, provocando así un fuerte impacto, pero negativo a nuestro medio ambiente. Imagínense, todos esos vapores de estos combustibles que se queman, pues se van directamente a la atmósfera, la dañan, y de ahí proviene el calentamiento global, ¿verdad? El calentamiento global es una de las consecuencias más catastróficas de estos generadores de electricidad. Si bien son muy beneficiosos para nosotros, también son muy perjudiciales para el medio ambiente. Por eso la importancia de utilizar lo menos posible la energía eléctrica que podamos, porque así no va a haber tanta demanda y pues bueno, tal vez se quemen, aunque sea un poquito menos, estos tipos de combustibles. Y en México también se utilizan otras fuentes de energía para impulsar turbinas, así como funciona estas centrales termoeléctricas, pues también hay otros tipos de energía que se utilizan en México. Están las plantas hidroeléctricas. Vean las plantas hidroeléctricas que funcionan obviamente con agua, con la energía del agua. Esa es la que hace que muevan las turbinas y haya electricidad, ¿verdad? Están las plantas geotérmicas que aprovechan las altas temperaturas del magma subterráneo. Ahí debajo de la tierra obtienen energía para impulsar sus turbinas y generar energía. Están también las plantas nucleares que aprovechan la energía liberada por la división de átomos para generar vapor y lo mismo, impulsar turbinas y producir energía eléctrica. Y por último está pues las plantas eólicas.
que son impulsados pues directamente por el aire, ¿verdad? Movidos por el viento. Bueno, y para mí, a ver, quiero escucharles a ustedes. Alberto, ¿cuál de estas 4 plantas crees tú que es la más amigable con el medio ambiente o la menos contaminada? La eólica, ¿Por qué la eólica? porque solo utiliza el viento. Exactamente, así es. Igual para mí, sin duda es la más amigable con el medio ambiente. De hecho, miren qué sencilla está. Solamente son unos... Sí, nada más esa es la 22. Es como la eólica que lo que dice es que claro que sea amiga, no solo porque ahí se ve, no, sino porque ellos consumen energía nada más del viento. Cuando hay mucho viento, hace que tenga más energía y eso hace que no pasen ni contaminación ni nada. Ellos nada más utilizan el viento para dar energía, no utilizan otra cosa que le den energía con plantas o con cosas que no nos necesitan, no, nada más lo único que le da más energía es por el viento nada más. A cambio, los que estamos tan abajo, eso es al contrario, algunos lo usan por contaminación, lo usan para dar mucha energía y eso ni al caso. Además usa como químicos que eso hace que pase cosas malas. Acá, por eso es la mejora eólica, porque además nada más consume el viento y ahí se muestra la imagen como es normal, natural, que ahí no pasa nada. Pero en cambio, desde que están abajo esos 3, pues sí, pasa algo malo. Exactamente. Muchísimas gracias, Sofía. Así es. Tan sencillo, ¿por qué? Porque solamente utiliza el viento. Si la vemos, es la más sencilla. Vean las demás. Grandes construcciones, está el vapor y todo. Y observamos las plantas eólicas únicamente como unos abanicos, molinos de viento y listo. Obviamente se tienen que colocar en lugares estratégicos para que donde se siente bastante el viento para que pueda impulsarlas, pero sin duda es la menos contaminante. Y existen 2 plantas de este tipo en México. Una está ubicada en Oaxaca y la otra en Baja California Sur. Solamente 2. Solamente 2 plantas eólicas hay en México. Creo que se debería utilizar más este tipo de energía, ¿verdad? Entonces, aquí recae la importancia y la conciencia de cada uno de nosotros, de que si ya sabemos cómo funciona, qué tan contaminante es y las consecuencias que puede traer a nuestra vida, la contaminación, el calentamiento global, tenemos que tratar de utilizar en la medida de lo posible, ¿verdad? Menos energía eléctrica, tratar de ahorrarla. Es tan fácil, creo que desde primero de primaria nos enseñan algunas cosas de cómo debemos nosotros ahorrar energía. Shaila, ¿puedes decirme una forma de ahorrar energía? Apagar todo lo que no vaya a servirse. Exactamente, apagar las cosas que no nos estén sirviendo, ¿verdad? Alex, otra forma. Pues podría ser, no sé, no se me ocurre una forma. A ver, podría ser estar, por ejemplo, tienes el ventilador prendido y lo apagas cada cierto tiempo. ¿Podría ser? Exactamente, así es. Refresca un rato, lo apagas, luego esperas un ratito para que no esté todo el día funcionando y así pues ahorramos energía, claro que sí, Alex. Así es, como les dije, hay un montón de formas tan simples y tan sencillas en que podemos nosotros ahorrar energía y es muy importante poderlas hacer y ponerlas en práctica en casa desde ahora para así contribuir, y si cada uno lo hace, pues vamos a contribuir, ¿verdad?, a la mejora del medio ambiente o que no haya tanta demanda de electricidad. Porque mientras más demanda haya, se tienen que quemar más combustibles y bueno, va a haber muchísima más contaminación.
Muy bien. Entonces, la actividad, la tarea del día de hoy es un cuestionario. Algunas preguntas las pueden responder con base en la clase, algunas otras tienen ustedes que investigarlas. Por ejemplo, diferencia entre clima y temperatura, ya lo vimos, o sea, la pueden contestar. ¿Qué es el cambio climático? También, ¿de dónde viene la energía que ocupas y cómo se produce? Algunas las pueden responder y algunas tienen que investigarlas. Entonces, como tienen que investigar algunas, y bueno, esta tarea no va a ser para entregar hoy, es para entregar el próximo viernes. El próximo viernes no vamos a tener clase porque pues, hay consejo técnico. Entonces los maestros vamos a tener consejo y no va a haber clase. Pero ese día, o sea, tienen desde hoy hasta el viernes para resolver esta actividad, para responder esas preguntas y subirlas a clase. Esa va a ser la única tarea, tienen chance para hacerla. De todas formas, bueno, si quieren tomarle foto acá o como quieran, pero Eso está ya en está. Classroom. Sí, ya está en Classroom en un formato Word, ya está. Pueden incluso responderlas en Word, solamente que la tienen que pegar en su libreta. Porque todas las actividades tienen que estar en la libreta, entonces la pueden responder a computadora y la pegan en la libreta o la copian y responden igual con ustedes con su letra. Y con esto finalizamos nuestra clase del día de hoy.